Hola, hola, bienvenido a nuestro podcast Atrae el Mejor Talento. Un podcast dirigido tanto a los profesionales de atracción de talento como a las personas que se encuentran en búsqueda de su empleo soñado. Abordaremos diferentes temas que te permitirán conocer más de este mundo y estar preparado para los cambios del mismo. Acompáñanos y disfruta de un contenido diseñado de la mano de expertos. Hola a todos y todas, nuevamente muchas gracias por permitirme estar en este espacio y poder compartir conocimiento con ustedes y que pueda servir para su proceso de atracción de talento o de búsqueda de empleo, que es bastante importante. Entonces, hoy quiero hablarles acerca de una técnica, un método implementado en los procesos de selección. Y quiero que empecemos comprendiendo que esta técnica es usada tanto por los profesionales en el momento de hacer una entrevista, pero también puede ser utilizada por aquellas personas que están en búsqueda de empleo y que se están preparando para una entrevista. Como bien sabes, prepararnos para una entrevista es fundamental, no podemos llegar simplemente a improvisar porque podemos tener algunos desaciertos en el camino y no es precisamente lo que queremos para un proceso de selección. Entonces, esta metodología es la STAR, probablemente ya la has escuchado. Esta metodología es usada para comprender el nivel de desarrollo de una competencia, es decir, nos va a permitir como profesionales de atracción de talento, por ejemplo, conocer y comprender si realmente la persona cuenta con la competencia o si por el contrario debe desarrollarla, debe trabajarla, debe enfocarse en que esta competencia se fortalezca y así pues su trabajo pueda ser óptimo. Entonces hoy quiero hablarte de esta técnica pero a partir de dos visiones. Y esto ya te lo mencioné anteriormente, la visión desde los profesionales de atracción de talento, pero también desde quienes están en búsqueda de empleo y necesitan comprender cómo funciona para estar preparados en el momento en el que llegue esa entrevista basada en competencias. Entonces vamos a enfocarnos en esta primera visión. Tenemos que los profesionales de atracción de talento que utilizan esta metodología buscan identificar en las respuestas de los candidatos las competencias necesarias para el cargo. Por esto, pues van a realizar preguntas enfocadas en dichas competencias y van a estructurar la respuesta teniendo como base la metodología, que entonces se divide en la S, situación, es decir, el escenario en el que se presenta la competencia, la T, que es la tarea, la A, que es la acción que se tomó, y la R, que es el resultado obtenido. Con esto entonces se obtiene la evidencia de la experiencia del candidato en esta competencia específica a evaluar. Con el paso del tiempo tenemos que reconocer que las competencias han tomado mayor relevancia, porque estas son las que nos permiten comprender si el candidato logrará adaptarse a lo que requiere la compañía, si realmente va a ser ese match perfecto con lo que necesitamos para el cargo. Sé que probablemente estarás pensando como, ok, las competencias son importantes, pero también los conocimientos. Y claro que sí, esto probablemente se evalúe dentro del proceso, pero acá nos estamos centrando en las competencias, que en la actualidad son aquellas que están tomando mucho más valor, porque los conocimientos al final los puede adquirir en el camino, sobre la marcha. Sí, probablemente tenga que tener una base, pero no es necesario contar con el 100% del conocimiento. Creo que todos estamos siempre en proceso de aprendizaje y eso es lo que nos permite ser excelentes profesionales, tener esa capacidad de aprender con el tiempo, aprender en el desarrollo de las actividades y en el desarrollo del día a día. Entonces, esta metodología STAR no solamente tiene que ver con el reclutador o el profesional de atracción de talento o el profesional de selección, también tiene que ver con la preparación del candidato. Entonces, esto nos lleva a ver la visión del candidato frente a esta metodología. Y primero quiero contarte un poco acerca de esta visión y más adelante en este episodio abordaremos un ejemplo que reúna estas dos visiones y que te permita comprender cómo debe realizarse esta metodología y cómo debe tenerse en cuenta en un proceso de selección. Entonces, desde la visión del candidato es muy poco probable que en una entrevista nos digan que vamos a ser evaluados bajo la metodología STAR. O sea, nosotros simplemente llegamos al espacio de entrevista, nos sentamos con la persona, ya sea virtual, ya sea presencial, nos encontramos en un espacio y lo único que se hace es conversar. Entonces, no nos dicen como hoy te voy a evaluar bajo la metodología STAR. Pero eso no quiere decir que no debamos estar preparados para enfrentarnos a esto. Entonces,
Como candidatos tenemos esa tarea de prepararnos y la metodología STAR nos sirve muchísimo para realizar esa preparación y llegar el día de la entrevista completamente seguros y completamente listos para enfrentarnos a las preguntas que tenga el profesional de atracción de talento. Entonces te voy a poner un ejemplo, ahora sí, teniendo en cuenta las dos visiones, y supongamos que yo mañana tengo una entrevista de trabajo y quiero tener la preparación para la entrevista. Entonces estoy aplicando para un cargo en ventas. Entonces me hacen la pregunta y posteriormente doy la respuesta enfocada en la metodología STAR. ¿Qué es importante que yo tenga en cuenta para ir a esta entrevista? Que primero, estas preguntas no van a surgir de la nada. Estas preguntas que me van a hacer seguramente ya están estructuradas para identificar el desarrollo de la competencia y por eso me voy a preparar a partir de la metodología STAR. Entonces, muy sencillo y muy claro, lo que tengo que tener en cuenta es que debo empezar planteando una situación en el pasado, una situación que yo haya vivido dentro de mi carrera o en el transcurso de mi carrera, y a partir de ahí mencionar las tareas que tuve que hacer en esta situación, las acciones que tomé y los resultados que obtuve. De esta manera genero como un ciclo completo de la experiencia y para el entrevistador será mucho más fácil saber el desarrollo que tuve dentro de esta experiencia. Entonces, el ejemplo que quiero darte con respecto a lo que te decía es el siguiente. Entonces, voy a aplicar a un cargo de ventas, tengo la entrevista y la pregunta que me hace el entrevistador es: cuéntame de la mejor experiencia que hayas tenido trabajando en equipo. Entonces, de una vez yo debo estar súper lista para saber que esta respuesta la puedo dar a partir de la metodología STAR. Entonces, lo primero que debo hacer es plantear la situación. Por ejemplo, en mi anterior trabajo decidimos trabajar en equipo para lograr alcanzar el presupuesto de venta. Pues no nos estaba yendo muy bien en este mes, no estábamos teniendo los resultados que queríamos y necesitábamos hacer algo. Ahora debo plantear la tarea para esta situación. Esta tarea puede estar dada en términos de las funciones que yo tengo que realizar para conseguir el objetivo. Entonces, continúo con el ejemplo. Cada uno de nosotros debía cumplir con X presupuesto de ventas mensual, pero las condiciones no estaban siendo favorables, aunque teníamos citas con clientes y algunos negocios por cerrar, no nos alcanzaba para cumplir con este presupuesto de ventas. Y además yo me di cuenta que esto no solamente me estaba pasando a mí, sino que le estaba pasando también a mis compañeros. Ahora paso a la acción. Por lo tanto, cuando me di cuenta de esta situación, cuando me di cuenta que no solamente era yo la que estaba teniendo el problema, me acerqué a mis compañeros, conversé con ellos, tratamos de ver en conjunto qué era lo que estaba sucediendo y decidimos en conjunto plantear un acuerdo, plantear algo que nos funcionara para que nuestro presupuesto se pudiera cumplir y además pudiéramos darnos cuenta qué era lo que realmente estaba pasando. Entonces, lo que hicimos fue reunirnos, hablar acerca de lo que estaba sucediendo, miramos paso a paso cómo estábamos realizando ese proceso de venta, cómo estábamos realizando el acercamiento con los clientes. Mejor dicho, tratamos de seguir el paso a paso que estábamos teniendo para llegar al fin de mes con el presupuesto que debíamos cumplir. Y ahí nos dimos cuenta que teníamos varias cosas por mejorar. Y acá pasamos entonces al resultado. ¿Qué resultados obtuvimos? Pues gracias a esto identificamos que teníamos una oportunidad de mejora porque nuestro seguimiento a los clientes no estaba siendo tan efectivo, y teniendo esto como base y con el apoyo de todos, estructuramos la mejor manera de lograr ese seguimiento, de que a partir de una lluvia de ideas pudiéramos lograr recoger las mejores opciones, las mejores alternativas y a partir de esto crear una estructura única que nos permitiera tener ese paso a paso, pero mucho más estructurado y con mucho mejor alcance. ¿Qué obtuvimos todos como resultado? Pues aunque el resultado no fue el que esperábamos, no logramos cumplir con el 100% del presupuesto, pues sí llegamos al 90% y meses posteriores pudimos alcanzar ese resultado. Listo, con eso terminamos el ejemplo y lo que quiero que tengas acá en cuenta es que siguiendo cada uno de los pasos de una manera ordenada, yo puedo dar a comprender
completamente cómo viví la situación, qué hice y cuáles fueron los resultados. Si te das cuenta, el resultado no tiene que ser positivo. El resultado simplemente es un conjunto de acciones que se tuvieron en cuenta en el pasado para llegar a un final y que con el paso del tiempo va llegando a un resultado mucho mejor. Pero ¿qué nos dimos cuenta acá? Que efectivamente tuve la capacidad de unir a mi equipo, de unir a mis compañeros, y aunque no era obligatorio que lo hiciéramos, pues fue la alternativa que encontramos y que además ayudó para que se lograra ese resultado esperado, que me parece que, como lo mencioné en el ejemplo, pues estaba haciendo al final lo que se requería. Entonces, claro, en ese mes no se logró llegar al 100%, pero en equipo después todos lo alcanzaron y se obtuvo el resultado que se esperaba. Entonces, en las entrevistas normalmente nos van a hacer diferentes preguntas enfocadas a diferentes competencias de trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, y acá lo importante es poder traer a la entrevista esas experiencias que hemos tenido en el pasado. Acá quiero que sepas que no solamente puede tener relación con una experiencia laboral. Por ejemplo, si es tu primer empleo, puedes hablar acerca de situaciones que hayas vivido en la universidad o hasta en el colegio, por ejemplo, situaciones en las que esta competencia o esta habilidad fue la protagonista y que a partir de que teníamos esto se logró cumplir con lo esperado, bien sea al 100% o bien sea un avance, pero gracias a la habilidad logramos salir adelante. Entonces, ¿qué es importante ya para finalizar que quede muy claro? Son 4 pasos: situación, tarea, acción y resultado. Esto debe ir en orden, estructurado, claramente no una idea suelta y otra idea que no tiene relación, sino por el contrario tratar de unir todo en un mismo relato, pero que se identifique el paso a paso. Yo sé que al principio no será muy fácil, por eso la preparación es importante, poder hacer ejercicios solos, no sé, yo puedo buscar en internet muchas opciones de preguntas que me pueden realizar y a partir de ahí poder hacer un ejercicio autónomo donde yo busco la pregunta, pero también busco la respuesta a través de esta metodología. Esto me parece súper importante y además la preparación que nos da es bastante significativa. Entonces la invitación es que no tengas miedo a sentarte, a prepararte, y seguramente el día de la entrevista podrás llegar súper seguro y esto es lo que te va a permitir poder alcanzar eso que requieres. Muchas gracias y gracias a ti, Guille, por permitirme estar en este espacio nuevamente. Es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y aprovechar el contenido que tenemos para ti. Atraer y retener el mejor talento es la mejor inversión para tu compañero.